Existen mundos en el imperio donde la fe arde con tanta intensidad que consume todo lo demás, dejando solo el esqueleto carbonizado de la devoción donde alguna vez floreció la sociedad humana. Transmisiones de Vox desde el borde exterior del Segmentum Obscurus hablan en susurros de un mundo donde la línea que separa la adoración de la locura ha sido borrada tan completamente que incluso los misioneros más endurecidos de la eclesiarquía lo mencionan en voz baja. Lo llaman penitentia máxima, aunque su nombre original ha sido borrado de todos los registros, salvo de los más antiguos. Allí, bajo la luz moribunda de una estrella agonizante, 11.000 millones de almas existen en un estado de genuflexión perpetua. Sus vidas se estructuran alrededor de un único e ineludible mandato: demostrar su valía a través del sufrimiento. La superficie del planeta es el reflejo de una civilización que se ha replegado sobre sí misma con precisión quirúrgica. Grandes agujas de piedra ennegrecida se alzan desde valles esculpidos en forma de ruedas de oración, con sus superficies cubiertas de letanías tan densas que la arquitectura misma parece susurrar. Entre estos monumentos, los bloques de habitación se extienden en patrones geométricos perfectos, cada uno orientado hacia el sanctum cardinal en el corazón del mundo. Desde la órbita, los asentamientos se asemejan a los radios de una rueda colosal, todos apuntando a ese eje central de fe, donde algo innombrable aguarda en juicio perpetuo. 23 horas de cada día pertenecen al emperador. La 24ª pertenece a la supervivencia. Esta división no es metafórica, es aplicada por los sacerdotes cronarcas, una casta de clérigos tecnoaugmentados que han reemplazado sus ojos por cronómetros y sus corazones por sellos de pureza. Se mueven entre los asentamientos como ángeles de relojería, marcando con sus himnos mecánicos cada minuto de devoción y cada segundo de descanso permitido. Ser sorprendido en cualquier actividad no sancionada durante las horas sagradas es invitar a la corrección. Ser corregido 2 veces significa ser marcado para penitencia. Ser marcado para penitencia implica emprender la larga caminata hacia el sanctum cardinal, donde la absolución adopta formas que la mente humana nunca debió conocer. Los niños de penitencia máxima aprenden a rezar antes incluso de hablar. En las capillas nurserías, los infantes son colocados en cunas talladas en hueso, sus pequeñas manos guiadas para formar el signo de la quila antes de que sus funciones motoras estén plenamente desarrolladas. Las nanas que se les cantan no son canciones de consuelo, sino catálogos de pensamientos heréticos, cada verso concluyendo con el castigo que tales pensamientos merecen. A los 3 años ya recitan de memoria la letanía de pecados. A los 5 comprenden que el amor a la familia jamás debe superar al amor por el emperador. A los 7 realizan su primera denuncia. Este sistema de denunciación es quizá el logro más insidioso de la teocracia de penitencia máxima. Cada ciudadano debe presentar informes semanales sobre la salud espiritual de sus vecinos, compañeros de trabajo y familiares. Estos informes no son meras formalidades, sino documentos sagrados revisados por los evaluadores de pureza con el mismo fervor con que otros mundos analizan inteligencia militar estratégica. Un padre que observe a su hija rezar 30 segundos menos de lo estipulado debe reportar la desviación. Una madre que note la distracción de su hijo durante las oraciones vespertinas debe documentar el fallo con lujo de detalle. Los formularios mismos son obras de arte burocráticas, márgenes iluminados con escenas de santos en éxtasis y pecadores en tormento. Cada pregunta diseñada para detectar las fracturas más ínfimas en la fe antes de que se conviertan en apostasía plena. ¿Mantuvo el sujeto la postura adecuada durante la hora de la contemplación carmesí? ¿Fue suficiente su fervor en la respuesta al llamado de devoción? ¿Mostró signos de duda, curiosidad o, peor aún, pensamiento independiente? Quienes no presentan denunciaciones son interrogados de inmediato. Quienes presentan denunciaciones insuficientes son sometidos a interrogatorios prolongados. Quienes mienten en sus denunciaciones enfrentan destinos peores que la muerte. Pero aquellos que presentan informes exhaustivos, detallados y precisos, son recompensados con la continuidad de su existencia y la profunda satisfacción de servir a la voluntad del emperador. Así, el sistema se alimenta a sí mismo. Cada traición fortalece las cadenas que mantienen a la población en servidumbre espiritual. Lark,
La arquitectura de Penitentia Máxima refleja esta devoción paranoica de formas tanto sutiles como abrumadoras. Los bloques de vivienda se construyen sin puertas que separen a las unidades familiares, con muros tan delgados que cada oración susurrada puede ser escuchada por vecinos entrenados desde su nacimiento para detectar signos de piedad insuficiente. Los espacios comunales son anfiteatros de observación, donde la reunión no es para fraternidad, sino para vigilancia colectiva disfrazada de culto. Cada superficie que podría albergar decoración lleva en su lugar un recordatorio de la presencia vigilante del emperador. Ojos tallados que parecen seguir cada movimiento, manos esculpidas alzadas en bendición o condena, rostros congelados en éxtasis o tormento. Las calles mismas siguen las geometrías sagradas trazadas por Santa Dusilla la Penitente, cuya martirio fundó las bases teológicas sobre las que se erige Penitentia Máxima. Los caminos se enrollan hacia adentro como las cámaras de una concha, cada giro acercando al caminante al sanctum cardinal mientras lo desorienta, provocando un vértigo sagrado que, según sus gobernantes, aproxima a los peregrinos a la perspectiva divina del emperador. Caminar por estas calles es en sí un acto de adoración. Cada paso es una plegaria, cada aliento una bendición ofrecida al trono dorado. Pero es en los sectores industriales donde el verdadero genio del sistema se revela. Durante esa única y preciosa hora en que se permite a los ciudadanos dedicarse al trabajo productivo, las fábricas zumban con una actividad frenética. Cada herramienta está bendecida, cada máquina consagrada, cada cuota de producción calculada, no por expertos en eficiencia, sino por sacerdotes numerólogos que extraen significado sagrado de las estadísticas de producción. Los trabajadores se mueven con la energía desesperada de quienes saben que su única hora de labor debe justificar las 23 de oración, que su contribución al diezmo planetario debe ser suficiente para comprar un día más de existencia bajo la gracia del emperador. Los productos de ese trabajo son, en sí mismos, actos de devoción. Penitentia Máxima es célebre en todo el sector por la calidad de sus cuentas de oración, sus velas devocionales, su incienso ceremonial. Estos objetos poseen algo que los mundos factoría y los mundos forja no pueden replicar: la intensidad espiritual desesperada de una población que ha apostado todo a su fe. Se dice que una cuenta de oración tallada en Penitentia Máxima arde con fuego frío en manos del verdaderamente devoto, que una vela hecha con la grasa fundida de los penitentes puede arder durante días sin consumirse, que el incienso molido de huesos de mártires lleva las plegarias directamente al trono del emperador. Y aunque los mercaderes del planeta puedan exagerar estas afirmaciones, no carecen por completo de fundamento. La eclesiarquía mantiene contratos de compra con Penitentia Máxima que datan de milenios, valorando no solo la manufactura de sus bienes devocionales, sino su autenticidad espiritual. Un mundo santuario que reza 23 horas al día produce reliquias que resuenan con fe genuina. Y en la oscuridad del 41º milenio, la fe genuina es un recurso más precioso que el adamantio. Para los ciudadanos de Penitentia Máxima, esa única hora de productividad se ha convertido en algo sagrado. Durante 60 minutos, se les permite pensar en algo distinto de sus pecados, de sus oraciones, de su desesperada necesidad de absolución. Durante 60 minutos, pueden perderse en el ritmo del trabajo, en la satisfacción de crear, en el simple placer humano de lograr algo. Quizás sea lo más cercano a la felicidad que existe en su mundo. Pero incluso esa hora está moldeada por las exigencias de la fe. Los talleres se llenan con el sonido de himnos, cuyas melodías están cronometradas para coincidir con los ritmos óptimos de producción. Los supervisores que vigilan la labor son sacerdotes ordenados, y sus letanías de aliento resultan indistinguibles de las bendiciones. Las herramientas mismas llevan inscripciones sagradas, aceites benditos que deben aplicarse a diario, rituales de purificación que se realizan antes y después de cada uso. Incluso en su hora de humanidad permitida, los ciudadanos de Penitentia Máxima no pueden escapar de la omnipresencia de su devoción. Cuando la hora termina, marcada por el repicar de campanas que resuena en toda la superficie del planeta, la transformación es inmediata y absoluta. Las herramientas se dejan a un lado con la reverencia reservada a las reliquias. Los bancos de trabajo se convierten en altares.
Los suelos de producción en capillas. Los obreros caen de rodillas en perfecta sincronía, sus cuerpos adoptando de inmediato las posiciones familiares de la oración, aunque sus mentes aún luchan por dejar atrás la breve libertad del trabajo y regresar a la vigilancia eterna del culto. Es en estos momentos de transición donde el verdadero costo del sistema se revela en los rostros de los trabajadores, obligados a apartarse de una actividad significativa para volver a la repetición sofocante de la devoción forzada. Allí, por un instante, se enciende algo que los gobernantes del planeta clasificarían como peligrosa duda. En la vacilación antes de que las rodillas toquen el suelo, en el suspiro apenas perceptible que se escapa antes de iniciar las respuestas rituales, en la mirada que se demora apenas un segundo más de lo permitido sobre las herramientas abandonadas, el espíritu humano se revela, aunque sea débilmente, contra la maquinaria de la fe absoluta. Estos momentos son vigilados, catalogados y reportados. Los evaluadores de pureza han desarrollado instrumentos capaces de detectar las firmas bioeléctricas de la reticencia, microscopios lo bastante potentes para revelar los patrones de estrés celular que acompañan a la rebelión reprimida. Saben que la transición del trabajo a la oración es el instante más peligroso del ciclo diario, cuando la necesidad humana de propósito choca de frente con la estructura impuesta de la devoción. Para contenerlo, se han creado oraciones especiales, letanías rápidas, diseñadas para inundar y anular cualquier pensamiento que intente aflorar en el breve espacio entre actividad y culto. Pero ni siquiera esas oraciones logran eliminar del todo la grieta. Durante unos segundos cada día, 11.000 millones de almas experimentan algo que se aproxima a la conciencia humana normal. Y en esos segundos, el verdadero horror de su situación se hace visible incluso para ellos mismos. Recuerdan vagamente que hubo un tiempo en que el trabajo duraba más de una hora, en que la oración era una elección y no una obligación, en que las familias se unían por amor y no por vigilancia mutua. El recuerdo dura lo suficiente para ser clasificado como pensamiento herético, lo suficiente para exigir confesión, corrección y una renovada dedicación a la voluntad del emperador. Los confesionarios de penitencia máxima son maravillas de ingeniería psicológica, diseñados no solo para recibir admisiones de culpa, sino para intensificarlas y purificarlas. Cada cabina está tallada en un único bloque de obsidiana, con superficies interiores pulidas como espejos, obligando a los penitentes a enfrentarse a su propio reflejo mientras admiten sus pecados. La acústica ha sido calculada para amplificar los susurros hasta convertirlos en acusaciones atronadoras, de modo que incluso la menor duda confesada se transforme en una condena abrumadora. La temperatura se mantiene en el nivel exacto que induce incomodidad sin infligir daño real. Un recordatorio de que el sufrimiento es el precio de la absolución. Los sacerdotes confesores son elegidos por su capacidad de escuchar no solo lo que se dice, sino lo que se calla, detectando las resonancias emocionales que revelan corrupción espiritual más profunda. Sus oídos entrenados reconocen las variaciones sutiles en el patrón respiratorio que acompañan distintas categorías de pecado, los microtemblores en la voz que delatan pensamientos heréticos aún no expresados. Sus respuestas no son conversaciones, sino procedimientos quirúrgicos diseñados para extirpar la duda con la precisión de un cirujano y el fervor de un exorcista. Cada confesión es grabada, transcrita, analizada y archivada en las vastas cámaras bajo el Sanctum Cardinal. Estos registros forman un mapa psicológico detallado de toda la población, siguiendo la salud espiritual de cada ciudadano, desde el nacimiento hasta la muerte. Los patrones de dudas son identificados y corregidos antes de que puedan propagarse. Las familias con signos de devoción insuficientes son separadas y reasignadas a distintos distritos. Los individuos cuyas confesiones revelan tendencias peligrosas son marcados para observación cercana, sus rutinas vigiladas por especialistas entrenados en reconocer los indicios tempranos de la apostasía. El análisis de estas confesiones se ha convertido en una ciencia propia, practicada por sacerdotes eruditos que dedican su vida al estudio de la matemática del pecado. Han identificado 17 categorías distintas de desviación espiritual, cada una con su propio régimen terapéutico. Han cartografiado los territorios emocionales donde germina la duda,
trazado los vectores psicológicos a lo largo de los cuales se propagan los pensamientos heréticos. Su trabajo ha refinado la disciplina espiritual del planeta hasta un nivel de precisión que sería admirable si no fuera tan absolutamente aterrador. Pero quizá lo más perturbador sea el hecho de que el sistema funciona. Penitentia Máxima no ha experimentado un solo acto de rebelión en más de 3000 años. Su población muestra niveles de fe que superan incluso a los de Ailia 7 o Macrage. Sus diezmos se entregan puntualmente y con excedentes tan regulares que parecen señal de favor divino. Según todas las métricas que el Imperio usa para medir la salud espiritual de sus mundos, Penitentia Máxima es un brillante ejemplo de lo que la devoción humana puede lograr cuando es correctamente dirigida y mantenida. El Adeptus Ministorum lo presenta como modelo a imitar por otros mundos santuario. Delegaciones de eclesiásticos lo visitan con frecuencia para estudiar sus métodos y exportar sus técnicas. El Sanctum Cardinal ha sido declarado lugar de peregrinación, atrayendo a los fieles de todo el sector para presenciar la devoción en su máxima expresión. Los peregrinos regresan a sus mundos contando maravillas de un lugar donde la fe ha alcanzado su forma más pura, donde cada alma arde con amor por el emperador, donde el aire mismo parece cargado de presencia divina. Y no se equivocan respecto a esa presencia. Algo habita en el Sanctum Cardinal, algo que desafía toda categorización, algo que se ha alimentado durante milenios de la devoción concentrada de 11.000 millones de almas. Si se trata de una verdadera manifestación divina o de algo que ha aprendido a vestir la divinidad como una máscara, es una cuestión que la Inquisición ha debatido en cámaras cerradas durante siglos. Lo cierto es que responde a las oraciones que se le ofrecen, que concede dones a quienes demuestran suficiente fe, y que castiga a quienes no cumplen sus expectativas, con una creatividad que sugiere misericordia infinita o crueldad infinita. Los peregrinos que ingresan al Sanctum Cardinal hablan de visiones que transforman su entendimiento de la fe, de comunión con algo tan vasto y antiguo que sus mentes apenas logran contener la experiencia. Emergen cambiados, con lágrimas de alegría o de terror en los ojos, con las voces embargadas por la reverencia. Muchos jamás hablan de lo que vieron en ese sanctum interior. Otros no pueden dejar de hablar, desbordando palabras en torrentes de descripciones extáticas que rozan la glosolalia. Y unos pocos nunca salen. Eligen permanecer en presencia de aquello que allí habita, sumando sus voces al coro eterno que resuena en las profundidades del sanctum. Ese coro es quizá el aspecto más inquietante del Sanctum Cardinal. Un sonido que penetra la roca misma del planeta y emerge como susurros en las alcantarillas y respiraderos de los asentamientos. Quienes lo han escuchado describen voces incontables, elevadas en armonías que el oído humano jamás estuvo destinado a procesar. Algunos afirman que el coro canta los nombres de cada alma en penitentia máxima y que el propio nombre puede oírse si uno presta suficiente atención. Otros insisten en que esas voces pertenecen a los muertos, a los millones que a lo largo de los siglos entraron en el Sancta Sanctorum y nunca regresaron. La verdad quizás sea más perturbadora que cualquiera de estas interpretaciones. Antiguos registros, sellados en las bóvedas más profundas del Administratum, narran la colonización original de Penitentia Máxima por una flota misionera que buscaba erigir un mundo santuario de devoción sin precedentes. Los diarios de la flota describen experimentos con la conciencia colectiva, intentos de fundir la fe individual en algo mayor que la suma de sus partes. Hablan de avances en la tecnología espiritual, de descubrimientos que prometían acercar a la humanidad a la voluntad divina del emperador como nunca antes. Los registros terminan abruptamente, su última entrada reducida a una única frase repetida. Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. La frase aparece 17.000 veces en el archivo digital, idéntica en cada iteración, como escrita por alguien cuya mente había quedado atrapada en un bucle infinito de revelación. El análisis de los metadatos indica que fue redactada de forma continua durante 72 horas, sin pausas para dormir, comer o atender a ninguna necesidad corporal. Lo que los colonos hallaron en las profundidades de lo que hoy es el Sancta Sanctorum Cardinal permanece clasificado en los niveles más altos de la autoridad imperial. Lo que sí se sabe es que sus descendientes construyeron una sociedad dedicada a un único propósito: alimentar a lo que allí mora con la energía espiritual concentrada de todo un mundo. Cada plegaria, cada acto de devoción,
Cada momento de sufrimiento ofrecido en nombre del emperador forma parte de esta inmensa ofrenda, un sacrificio planetario ininterrumpido durante más de 4 milenios. El efecto sobre la población es inconmensurable. 11.000 millones de almas viviendo en un estado de tensión espiritual constante. Cada pensamiento vigilado, cada emoción canalizada hacia la adoración, cada aliento entregado como tributo a algo que puede ser, o no la presencia divina en la que creen. No son meros ciudadanos del imperio, sino componentes de una vasta maquinaria diseñada para generar y enfocar energía espiritual con eficiencia industrial. Y, sin embargo, son algo más que víctimas. El pueblo de Penitentia Máxima ha elegido esta existencia, la ha abrazado con un fervor que trasciende la obediencia. Creen de verdad que su sufrimiento cumple un propósito cósmico, que sus oraciones llegan al trono dorado, que su devoción protege al imperio de la oscuridad que lo asedia. Esta convicción da a sus vidas un sentido que muchos otros ciudadanos imperiales jamás alcanzan. Un propósito tan absoluto que vuelve irrelevante cualquier otra consideración. En las capillas donde los niños aprenden a rezar antes de caminar. En los confesionarios donde los pecados se diseccionan con precisión quirúrgica. En los talleres donde el trabajo sagrado convierte materia bruta en objetos de culto. En las calles donde cada paso es plegaria y cada aliento una bendición. El pueblo de Penitentia Máxima ha creado algo sin precedentes en el imperio. Una sociedad donde la fe no solo se practica, sino que se vive con tal intensidad que resulta indistinguible de la existencia misma. Han logrado lo que los siervos más devotos del emperador han buscado durante 10 milenios. Un mundo donde la humanidad sirve al credo imperial no por miedo ni por costumbre, sino por un amor ardiente, absoluto y devorador. Que este logro haya requerido la destrucción sistemática de todo lo demás que da valor a la vida es irrelevante para las fuerzas cósmicas que se alimentan de su devoción. Que haya convertido a la población en esclavos voluntarios carece de importancia, si esos esclavos generan más energía espiritual que sistemas enteros de mundos convencionales. Pero el precio permanece inscrito en los ojos de los niños que aprenden a denunciar a sus padres antes de aprender a amarlos, en las manos de los obreros que atesoran 60 minutos de labor como si fueran toda una vida de libertad, en las voces de los penitentes cuyas confesiones resuenan en cámaras de obsidiana mientras sus lágrimas se reflejan en muros pulidos. Penitentia Máxima es prueba de que la fe puede mover montañas, remodelar mundos, transformar la esencia misma de la existencia humana. También lo es de que algunas transformaciones son más terribles que los males que pretendían remediar. El ritmo diario de la vida en Penitentia Máxima sigue patrones inmutables desde hace siglos, cada hora marcada por campanas que resuenan en la corteza del planeta como el latido de algún vasto dios enterrado. La primera hora pertenece a la genuflexión matutina, cuando los 11.000 millones de habitantes se alzan de sus lechos y adoptan la postura de humilde súplica. Sus camas, si pueden llamarse así, están talladas en la misma piedra negra de la arquitectura devocional, diseñadas para forzar posturas que expresen reverencia incluso en el sueño. Pero el sueño verdadero, como se entiende en otros mundos, no existe en Penitentia Máxima. En su lugar, los ciudadanos entran en un estado llamado dormancia sagrada. La consciencia se atenúa, pero nunca desaparece del todo. Los sueños son reemplazados por visiones de la gloria del emperador. Hasta el descanso se convierte en acto de adoración. La transición de la dormancia al despertar se marca con la recitación de la letanía prima, 37 versos que deben pronunciarse sin error, formando una rueda lingüística de oración que orienta la mente hacia la contemplación adecuada. Los niños aprenden esta letanía en sus cunas, sus bocas moldeadas por utensilios de alimentación diseñados para asegurar la correcta pronunciación de las sílabas sagradas. A los 2 años ya pueden recitarla perfectamente, incluso medio inconscientes, sus lenguas siguiendo los patrones familiares con la precisión de un mecanismo. Así se garantiza que ningún ciudadano de Penitentia Máxima comience jamás un día sin reconocer su absoluta dependencia de la gracia del emperador. La segunda hora está dedicada a la penitencia nutricional, el acto estructurado de consumir alimento convertido en disciplina espiritual. La comida no está diseñada para el placer, sino para la mera supervivencia. Su sabor, deliberadamente insípido, recuerda a los ciudadanos que sus cuerpos son solo recipientes de sus almas, alojamientos temporales para la chispa sagrada que un día retornará a la luz del emperador.
Cada ración contiene exactamente 1247 calorías, distribuidas entre nutrientes no calculados por necesidad biológica, sino por matemáticas sagradas que encuentran significado divino en cada gramo de proteína, en cada miligramo de mineral. La preparación misma de la comida es un ritual tan complejo como cualquiera de los que se celebran en el Sancta Sanctorum cardinal. Sacerdotes cocineros que han hecho votos de celibato culinario supervisan vastas cocinas comunales, donde los ingredientes son bendecidos, las medidas tomadas con instrumentos capaces de detectar desviaciones microscópicas y las temperaturas vigiladas por tecnoadeptos que consideran toda variación térmica una forma de herejía. Las comidas se sirven en cuencos grabados con pasajes de la Lectio Divinitatus, de modo que los ciudadanos deben leer textos sagrados mientras consumen sus raciones. La conversación durante la penitencia nutricional está prohibida, sustituida por un complejo sistema de oraciones gestuales que permiten la comunicación necesaria sin perder el enfoque espiritual. Los ciudadanos aprenden a expresar gratitud por el alimento mediante movimientos precisos de las manos, a pedir más porciones con configuraciones específicas de los dedos, a señalar dificultades digestivas con posiciones cuidadosamente codificadas de los brazos. Este lenguaje gestual constituye una lengua completa de adoración. Cada movimiento cargado de significado teológico, cada gesto convertido en oración al trono dorado distante. De la 3ª a la 6ª hora tienen lugar las devociones matutinas, un periodo de oración intensiva que varía según el calendario sagrado mantenido por los sacerdotes cronarcas. En los días dedicados a los aspectos marciales del emperador, las devociones adoptan la forma de ejercicios de combate ritual realizados con armas bendecidas, desafiladas para evitar lesiones, pero con el filo suficiente para recordar a los fieles que la fe exige sacrificio. En los días que honran al emperador como guardián de la humanidad, las plegarias se convierten en invocaciones protectoras, fórmulas verbales complejas diseñadas para blindar el planeta contra la corrupción del caos. Durante estas horas matutinas, los asentamientos de penitencia máxima se transforman en vastos templos al aire libre. Sus calles se llenan de ciudadanos que se mueven en intrincadas formaciones de oración con la precisión de unidades militares. La coreografía de estas devociones se ha perfeccionado a lo largo de milenios, cada gesto calculado para maximizar la energía espiritual generada por la adoración colectiva. Vistas desde lo alto, las ciudades durante las devociones matutinas semejan enormes ruedas de oración hechas de carne humana, sus patrones cambiantes siguiendo ritmos que replican las geometrías sagradas incrustadas en la propia arquitectura del planeta. De la 7ª a la 10ª hora se reserva tiempo para el trabajo contemplativo, cuando los ciudadanos pueden dedicarse a actividades que sostienen la infraestructura espiritual del planeta, sin perder el enfoque devocional. Es entonces cuando se mantienen las grandes ruedas de oración que salpican la superficie del mundo, cuidadas por equipos de sacerdotes obreros que recitan letanías mientras ajustan mecanismos desgastados por la rotación constante. Es también cuando los artesanos reemplazan las velas devocionales que arden en cada santuario, moldeando la cera en formas que intensifican la resonancia espiritual de la llama. Los vastos bancos de datos que almacenan los registros de confesiones del planeta requieren mantenimiento continuo por parte de tecnoadeptos que han ungido sus implantes con aceites sagrados y sellos de pureza. Estos repositorios digitales contienen la historia espiritual completa de cada ciudadano, analizada por espíritus cogitadores programados con fragmentos de la Lectio Divinitatus. Los flujos de datos resultantes viajan a través de fibras ópticas consagradas hacia centros de procesamiento, donde sacerdotes eruditos estudian patrones de pecado y redención con la misma intensidad con la que un general traza sus campañas militares. Es durante el trabajo contemplativo cuando la producción de los célebres bienes devocionales de penitencia máxima alcanza su máxima eficiencia. Talleres en todos los asentamientos resuenan con actividad mientras los ciudadanos se entregan a los oficios sagrados que han dado fama a su mundo. Las cuentas de oración son talladas en huesos de santos, cada una requiriendo 17 horas de labor y la unción con aceites santificados en el Sancta Sanctorum cardinal. Las velas devocionales se elaboran con la cera producida por abejas, que se alimentan únicamente de flores cultivadas en suelos mezclados con las cenizas de mártires. El incienso se muele a partir de combinaciones de especias raras y reliquias pulverizadas, con proporciones calculadas según fórmulas reveladas en las visiones de santos fallecidos hace siglos. La calidad de estos objetos refleja no solo la destreza artesanal,
sino una intensidad espiritual genuina. Una cuenta de oración tallada en penitencia máxima porta consigo la devoción concentrada de su creador, que recitó letanías específicas en cada trazo, bendijo cada partícula de polvo desprendida de la talla y vertió en ella su fe con tal ardor que el producto terminado parece palpitar con una luz interior. Estos objetos son codiciados en todo el imperio, no solo como artefactos religiosos, sino como auténticos conductos de energía divina, canales a través de los cuales el poder del emperador fluye con mayor facilidad hacia el mundo material. De la 11ª a la 14ª hora tienen lugar las amplificaciones vespertinas, el momento en que la actividad espiritual del planeta alcanza su clímax diario. Es entonces cuando se activan los grandes motores de himnos del Sancta Sanctorum Cardinal, cuyas voces mecánicas se unen al coro eterno que resuena en las profundidades del planeta. El sonido que producen no es mera música, sino una forma de oración sónica. Frecuencias calculadas para resonar en el sistema nervioso humano y provocar estados de éxtasis religioso. Los ciudadanos sienten esas vibraciones en sus huesos, sus corazones sincronizándose con ritmos que hablan directamente al alma. Durante las amplificaciones vespertinas, los confesionarios funcionan a plena capacidad, procesando las necesidades espirituales de quienes, en las horas previas, han detectado nuevas áreas de insuficiencia interior. La presión psicológica de la autoexaminación constante, combinada con la influencia sónica de los motores de himnos, crea las condiciones perfectas para la extracción de confesiones auténticas. Los penitentes entran en las cámaras de obsidiana cargados de culpas acumuladas desde su última confesión, culpas que los sacerdotes confesores transforman hábilmente en combustible para la maquinaria espiritual del planeta. Las confesiones escuchadas en este periodo tienden a ser más profundas, rozando pecados de pensamiento y sentimiento que los penitentes apenas eran conscientes de albergar. Los confesores están entrenados para guiar estas revelaciones, ayudando a los ciudadanos a desenterrar herejías sepultadas tan profundamente en su psique que requieren una auténtica excavación arqueológica para salir a la luz. Cada confesión se convierte en una obra colaborativa de arqueología espiritual, sacerdote y penitente trabajando juntos para exhumar las capas sedimentarias de duda, miedo y debilidad humana que incluso las almas más devotas acumulan. Las transcripciones de estas confesiones forman una vasta biblioteca de experiencia espiritual humana, catalogada y analizada por eruditos que estudian la taxonomía del pecado con rigor científico. Han identificado variaciones sutiles en los pensamientos heréticos que corresponden a estaciones, momentos del día o fases de las lunas gemelas del planeta. Han cartografiado los territorios espirituales donde germina la tentación, trazado los patrones emocionales que favorecen la duda. Su labor ha elevado la identificación y tratamiento de las enfermedades del espíritu a niveles de sofisticación que asombrarían incluso a los tecnoadeptos más eruditos. De la 15ª a la 18ª hora se celebra el testimonio comunitario, cuando los ciudadanos de penitencia máxima se reúnen en los grandes anfiteatros construidos en cada asentamiento para presenciar los dramas sagrados que refuerzan las enseñanzas espirituales de su mundo. Estas representaciones no son entretenimiento, sino instrucción, elaboradas puestas en escena que muestran la lucha eterna entre fe y herejía, entre devoción y condena. Los actores que encarnan estos dramas no son artistas, sino sacerdotes ordenados que han consagrado sus vidas a representar verdades espirituales mediante la interpretación física. Las obras suelen seguir temas clásicos imperiales, aunque adaptados a la perspectiva teológica particular de penitencia máxima. La historia de Santa Eufratiquila se convierte en una meditación sobre la necesidad de la fe absoluta, con sus momentos de duda expandidos en largas secuencias que muestran los mecanismos precisos por los cuales los pensamientos heréticos pueden arraigar incluso en los corazones más piadosos. El martirio de Santa Alicia Dominica se transforma en un examen detallado de cómo el sufrimiento purifica el espíritu, cada herida acompañada por coros que explican el significado teológico del dolor aceptado con voluntad. Pero son los dramas originales, creados específicamente para las necesidades espirituales de penitencia máxima, los que elevan la tradición teatral del planeta a sus cotas más inquietantes. Estas obras exploran temas que en otros mundos serían considerados demasiado intensos, territorios psíquicos,
psicológicos que solo pueden afrontarse con la disciplina espiritual propia de los mundos santuario de más alta devoción. Dramatizan el instante en que la fe trasciende a la razón, cuando el amor al emperador se vuelve tan absoluto que toda otra atadura se disuelve, cuando el alma individual se fusiona de tal manera con la voluntad divina que la identidad personal se vuelve irrelevante. El público de estas representaciones no se limita a observar, sino que participa activamente. Sus reacciones son guiadas por líderes de oración que les ayudan a canalizar las emociones hacia expresiones espirituales apropiadas. Los momentos de máxima tensión dramática se convierten en oportunidades para confesiones colectivas. Las escenas de redención inspiran himnos espontáneos que se entrelazan sin fisuras con la representación teatral. La frontera entre espectador y representación se disuelve, y todo el anfiteatro se convierte en un solo organismo de culto. Miles de almas unidas en su respuesta a las verdades espirituales manifestadas ante ellas. De la 19ª a la 20ª hora tiene lugar la reconciliación vespertina, un período en que las tensiones espirituales acumuladas durante el día son procesadas y resueltas mediante intensas plegarias grupales. Los ciudadanos se reúnen en formaciones que evocan las devociones matutinas, pero con un simbolismo invertido. Movimientos diseñados no para generar energía espiritual, sino para liberarla. Las oraciones se centran en temas de perdón y renovación, preparando las almas para el sagrado reposo nocturno, al resolver los inevitables conflictos entre la naturaleza humana y la voluntad divina. Es también el momento en que los protocolos de denuncia alcanzan su clímax diario, cuando los ciudadanos entregan sus informes semanales sobre la salud espiritual de vecinos y familiares. Estas entregas no son meros trámites administrativos, sino rituales sagrados realizados con instrumentos ceremoniales bendecidos para este propósito. Los estiletes con que se rellenan los formularios están tallados en maderas consagradas e inscritos con oraciones por la claridad espiritual. La tinta se mezcla con agua bendita santificada en 17 santuarios distintos. El papel mismo se fabrica con fibras cultivadas en suelos bendecidos por el clero de mayor rango del Sancta Sanctorum cardinal. Así, completar un informe de denuncia se convierte en una oración en sí misma. Cada casilla marcada una decisión de anteponer la lealtad al emperador sobre toda consideración humana. Cada observación escrita, un acto de valor espiritual que sitúa el bien común por encima de la comodidad personal. Los ciudadanos abordan esta tarea con el mismo fervor que sus devociones matutinas, sabiendo que su disposición a señalar la insuficiencia ajena es, en sí misma, medida de su fe. Dudar en denunciar la falta de piedad de un vecino equivale a demostrar falta de piedad en uno mismo. Los informes entregados durante la reconciliación vespertina son procesados de inmediato por los evaluadores de pureza, quienes alimentan su contenido a los vastos motores analíticos que mantienen un conocimiento en tiempo real de la salud espiritual del planeta. Ciudadanos cuyos nombres aparecen en múltiples informes son señalados para atención especial. Sus horarios de oración se modifican para abordar las áreas detectadas de debilidad espiritual. Familias que muestran patrones de desviación coordinadas son separadas y reasignadas a diferentes distritos, evitando así la propagación de influencias heréticas a través de lazos de sangre. Aquellos cuya vigilancia resulta insuficiente son marcados para corrección. Su desarrollo espiritual ajustado para devolverlos a la alineación adecuada con la doctrina imperial. De la 21ª a la 22ª hora transcurre la vigilia nocturna, cuando los ciudadanos más devotos velan mientras sus vecinos entran en el sagrado descanso. Estos voluntarios, conocidos como los velantes, se han sometido a modificaciones quirúrgicas que eliminan la necesidad de dormir y potencian su capacidad de detectar perturbaciones espirituales en la población. Sus ojos han sido reemplazados por sensores aumentados, calibrados para identificar las firmas bioeléctricas de sueños pecaminosos. Sus oídos han sido modificados con amplificadores acústicos capaces de monitorear patrones de respiración, murmullos del sueño y movimientos inconscientes que puedan señalar la raíz de una corrupción espiritual durante las horas vulnerables del descanso. Los velantes recorren los asentamientos como ángeles guardianes de la ortodoxia, atentos a cualquier signo de pensamientos o emociones no autorizadas durante el sueño. Portan instrumentos que miden hormonas del estrés mediante contacto cutáneo, o analizan la composición química del aliento exhalado en busca de marcadores de ansiedad espiritual. Su presencia asegura que incluso el descanso en penitencia máxima
sirva a la voluntad del emperador, que ningún instante de existencia escape al abrazo absoluto de la fe. Cuando detectan señales de perturbación espiritual, responden con rapidez y precisión. Ciudadanos con sueños heréticos son despertados suavemente y guiados a través de oraciones correctivas para reorientar su mente inconsciente. Aquellos que muestran señales de corrupción más profunda son asignados a confesión matutina, sus ciclos de sueño ajustados para evitar la repetición de pensamientos no autorizados. En los casos más graves, se trasladan a dormitorios especializados donde su descanso puede ser supervisado y gestionado con mayor intensidad. La 23ª hora pertenece a los misterios de medianoche, rituales tan sagrados que solo el clero de más alto rango conoce sus detalles completos. Durante esta hora, el Sancta Sanctorum Cardinal se convierte en el centro de ceremonias que generan energías espirituales de intensidad sin precedentes, canalizando la devoción concentrada de un mundo entero mediante prácticas que empujan los límites de lo que la conciencia humana puede experimentar con seguridad. Los sonidos que emergen del Sancta Sanctorum en este momento son indescriptibles, no meramente música o cánticos, sino algo que parece saltarse los oídos para resonar directamente en el alma. Los ciudadanos sienten los efectos de los misterios de medianoche incluso a distancia. Sus sueños, durante el reposo sagrado que sigue, se llenan de visiones de luz dorada y geometrías imposibles. Algunos describen momentos de perfecta unidad con la voluntad del emperador, su conciencia individual disuelta temporalmente en el vasto océano de fe que los rodea. Otros hablan de encuentros con seres de pura luz, que hablan con voces como truenos lejanos, revelando fragmentos de verdades demasiado vastas para la comprensión mortal. Los pocos ciudadanos que han recibido permiso para presenciar directamente los misterios de medianoche narran experiencias que transforman de raíz su entendimiento de la realidad. Hablan de cámaras en el Sancta Sanctorum Cardinal que parecen existir parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, donde los límites entre pensamiento y materia se vuelven permeables, donde la fe adquiere propiedades casi físicas. Relatan altares tallados en materiales que no aparecen en ningún sistema imperial de clasificación, incienso que arde con llamas de colores para los cuales el lenguaje humano carece de palabras, plegarias que parecen generar sus propios campos gravitatorios. Pero lo más inquietante son sus descripciones de la entidad que habita en las cámaras más profundas del Sancta Sanctorum Cardinal. Una presencia que se alimenta desde hace milenios de la devoción concentrada de la población de Penitentia Máxima. Quienes han encontrado directamente a este ser apenas logran expresarlo con palabras humanas. Hablan de algo vasto más allá de toda medida y a la vez íntimamente cercano, antiguo hasta lo incomprensible y, sin embargo, eternamente presente. Perfectamente amoroso y, a la vez, aterrador en su infinita exigencia de entrega absoluta. Algunos lo describen como un fragmento del propio emperador, una porción de su conciencia divina arraigada en el mundo material para servir como punto focal de la fe humana. Otros sugieren que podría tratarse de algo completamente distinto, un ser que aprendió a alimentarse de la devoción y que se ha moldeado para encajar en las expectativas humanas de lo divino. La verdad puede ser más compleja que cualquiera de estas interpretaciones, implicando realidades que existen en la intersección de la fe y la física, allí donde la disformidad sangra hacia el espacio material y conceptos como divino y demoníaco pierden sus cómodas distinciones. La 24ª hora llega con el tañido de campanas que parecen surgir del mismo núcleo del planeta. Su resonancia se siente en los huesos de cada ciudadano, marcando la transición desde el sagrado reposo hacia la vigilia. Esta última hora, conocida como la hora de la existencia permitida, representa el único momento en que al pueblo de Penitentia Máxima se le autoriza a realizar actividades de carácter puramente práctico, en lugar de espiritual. Es su ventana hacia algo que se asemeja a una vida humana normal. 60 preciosos minutos para atender las necesidades del cuerpo, mantener sus espacios habitables y realizar el trabajo productivo que mantiene en funcionamiento al mundo. Pero incluso esta hora está marcada por la tiranía espiritual de Penitentia Máxima. Los ciudadanos emergen del descanso no renovados, sino agotados, sus mentes inconscientes habiendo procesado la intensidad espiritual del día anterior. Sus movimientos, durante la hora de existencia permitida,
Tienen una cualidad mecánica, como si fuesen autómatas a los que se concede momentáneamente una función autónoma antes de regresar a su programación primaria. Atienden a su higiene con precisión ritual. Cada acto de lavado o aseo acompañado por oraciones susurradas que convierten lo mundano en devoción. El mantenimiento de sus espacios personales se convierte en acto de culto, organizando sus austeros aposentos, siguiendo patrones que reflejan las geometrías sagradas presentes en toda la arquitectura del planeta. Las posesiones personales, limitadas a lo estrictamente necesario en lo espiritual, se colocan y recolocan con la misma atención con que en otros mundos se celebran ceremonias religiosas. Un vaso colocado en el ángulo incorrecto, un lecho orientado de manera inapropiada respecto al Sancta Sanctorum cardinal, un libro de oraciones abierto en una página indebida. Todo ello se convierte en fuente de ansiedad espiritual que exige corrección inmediata. Durante esta hora, los talleres y fábricas que producen los bienes devocionales de penitencia máxima alcanzan su máxima eficiencia. Los trabajadores se mueven con la desesperación de quienes saben que su productividad en estos 60 minutos debe justificar su existencia durante las 23 horas restantes. Los objetos que crean no solo reflejan habilidad artesanal, sino también la presión espiritual acumulada de una población sin otro cauce para su necesidad de crear, construir y dejar huella de su paso por la existencia. Las cuentas de oración talladas en esta hora parecen arder con fuego interior, sus superficies pulidas por manos que han canalizado emociones reprimidas de por vida en cada trazo de la herramienta. Las velas devocionales, hechas de cera santificada, contienen en su sustancia el anhelo concentrado de almas que han olvidado lo que significa esperar algo distinto a la aprobación del emperador. El incienso, molido a partir de especias benditas y reliquias pulverizadas, encierra en sus compuestos aromáticos la esencia de una civilización que ha transformado cada impulso humano en combustible para la maquinaria de la fe. Pero es en los rostros de los trabajadores durante esta hora donde se revela el verdadero horror de penitencia máxima. Por 60 minutos, expresiones humanas emergen brevemente en facciones entrenadas durante décadas para reflejar solo devoción piadosa, instantes de satisfacción cuando una pieza queda perfecta, destellos de frustración ante materiales rebeldes, chispazos de conexión cuando dos miradas se cruzan en el taller. Pequeñas emociones que hacen la vida soportable aparecen y desaparecen como fantasmas de la humanidad que alguna vez existió en este mundo. Estas expresiones son vigiladas por los evaluadores emocionales, especialistas entrenados para detectar y registrar incluso las desviaciones más fugaces respecto a los estados espirituales aprobados. Buscan signos de orgullo en el logro, momentos de irritación ante la dificultad, cualquier indicio de satisfacción derivada de fuentes distintas al servicio al emperador. Sus instrumentos son capaces de medir microexpresiones de fracciones de segundo y detectar tensiones musculares faciales que revelan respuestas emocionales no autorizadas. Cada desviación queda anotada, registrada y añadida a la vasta base de datos de irregularidades espirituales que guía el programa continuo de corrección psicológica del planeta. El fin de la hora de existencia permitida está marcado por una transformación tan repentina y total que los visitantes de otros mundos apenas pueden comprender lo que presencian. Cuando suena la campana final, 11.000 millones de ciudadanos abandonan simultáneamente cualquier actividad en la que estuvieran enfrascados y adoptan posiciones de oración con una sincronización tan perfecta que resultaría impresionante de no ser tan profundamente perturbadora. Herramientas quedan a medio uso. Conversaciones interrumpidas a mitad de frase, movimientos congelados a medio gesto, mientras un mundo entero retorna a su función primaria. Generar energía espiritual para lo que sea que habite en las profundidades del Sancta Sanctorum cardinal. La transición revela hasta qué punto la población de penitencia máxima ha sido psicológicamente reestructurada para servir a su sistema teocrático. No son meros ciudadanos obedientes, sino seres humanos condicionados sistemáticamente para encontrar plenitud solo en los actos de adoración, consuelo únicamente en las expresiones de fe e identidad, únicamente en el servicio a la voluntad del emperador. La hora de existencia permitida no representa un alivio de sus cargas espirituales, sino un recordatorio de hasta qué punto esas cargas han consumido toda capacidad para cualquier otra forma de vida. En los talleres donde se producen bienes devocionales,
en los túneles de mantenimiento donde se sostiene la infraestructura del planeta, en los centros de datos donde se analizan confesiones y se vigila la salud espiritual. La escena se repite con idéntica precisión. Seres humanos que, instantes antes, realizaban tareas prácticas, se convierten en componentes de un vasto organismo de culto, su conciencia individual absorbida en el esfuerzo espiritual colectivo que da sentido y justificación a su mundo. Los mecanismos psicológicos que hacen posible esta transición han sido refinados durante milenios de experimentación y observación. Desde el nacimiento, los ciudadanos de penitentia máxima son condicionados para desarrollar vías neuronales diseñadas específicamente para facilitar cambios rápidos entre modos de conciencia. Sus cerebros han sido entrenados para compartimentar experiencias, aislando recuerdos y emociones asociadas a la actividad práctica de aquellas vinculadas a la devoción espiritual. El resultado es una población capaz de funcionar como trabajadores productivos y adoradores fervorosos, sin experimentar la disonancia cognitiva que destruiría mentes menos condicionadas. Pero el condicionamiento no es perfecto. En los momentos de transición entre la existencia permitida y la devoción obligatoria, a veces aparecen grietas en las barreras psicológicas que separan ambos aspectos de la vida. En ocasiones, los ciudadanos experimentan breves episodios de disociación, instantes en los que recuerdan con sorprendente claridad lo que significaba ser humanos, y no meros componentes de una máquina espiritual. Estos recuerdos, que duran apenas segundos, arrastran consigo una pena tan profunda que amenaza con desmoronar las estructuras psicológicas que mantienen a la población funcionando. Los evaluadores emocionales observan con especial cuidado estos periodos de transición. Sus instrumentos están calibrados para detectar las firmas neuroquímicas de los episodios disociativos. Los ciudadanos que muestran signos de recordar su humanidad son señalados de inmediato para recibir tratamiento correctivo. Sus horarios diarios se modifican para incluir sesiones adicionales de refuerzo psicológico. En los casos más graves, pueden ser seleccionados para intervención quirúrgica. Sus cerebros modificados para eliminar las rutas neuronales que permiten una autoconciencia no autorizada. Estas intervenciones se presentan a la población como bendiciones, oportunidades de alcanzar una pureza espiritual mayor mediante la eliminación de los obstáculos biológicos que impiden la unión plena con la voluntad del emperador. Los ciudadanos escogidos para tal tratamiento son felicitados por sus vecinos. Sus familias expresan gratitud porque sus seres queridos han sido elegidos para esta suprema expresión de fe. Los procedimientos quirúrgicos se llevan a cabo en cámaras diseñadas para asemejarse a capillas. El equipo médico ha sido bendecido y consagrado. Los cirujanos son sacerdotes ordenados que consideran su labor un servicio sagrado. Quienes emergen de estas operaciones quedan transformados para siempre. Su capacidad de dudar o sentir insatisfacción extirpada junto con las zonas de su cerebro que generaban tales respuestas, se convierten en ejemplos vivientes de fe perfecta. Cada palabra y cada acción expresión de devoción absoluta a la voluntad del emperador. Otros ciudadanos los contemplan con una mezcla de asombro y envidia, viendo en estos vecinos transformados el ideal espiritual al que ellos mismos aspiran. Estos santos quirúrgicos se convierten en focos de culto comunitario. Su sola presencia inspira una intensidad devocional mayor en aquellos que aún no han alcanzado semejante pureza espiritual. Los niños de penitentia máxima crecen rodeados de estos ejemplos de fe encarnada. Sus mentes en desarrollo se moldean bajo la constante exposición a adultos que han trascendido las limitaciones de la psicología humana. Aprenden a aspirar no a la felicidad ni a la realización en un sentido convencional, sino a la disolución completa de la identidad individual en servicio de la máquina espiritual mayor. Sus juegos, sus lecciones, sus primeras interacciones sociales refuerzan siempre la idea de que el mayor logro humano es la eliminación de la propia humanidad en favor de una devoción pura y absoluta. En las cámaras más profundas del Sancta Sanctorum Cardinal, donde el coro eterno entona sus incomprensibles armonías y algo vasto y hambriento se alimenta de la fe concentrada de todo un mundo, los frutos de esta reconstrucción psicológica sistemática son cosechados con eficiencia industrial. La entidad que allí habita ha aprendido a extraer energía espiritual no sólo de los actos de culto, sino de la propia estructura de la conciencia, absorbiendo poder de mentes diseñadas para generar devoción con la misma naturalidad con que los corazones bombean sangre.
La cantidad de energía espiritual producida por penitencia máxima supera la de sistemas enteros poblados por mundos convencionalmente fieles. La calidad de esa energía, refinada a través de milenios de condicionamiento psicológico y disciplina teológica, alcanza niveles que estudiosos ajenos jamás considerarían posibles, sin presenciar los logros del planeta con sus propios ojos. Esta concentración de poder espiritual sirve fines que van mucho más allá de las necesidades locales de un solo mundo santuario. Contribuye a proyectos imperiales que requieren recursos medidos no en materia, sino en la moneda de la fe absoluta. Algunos susurran que la energía cosechada fluye directamente al trono dorado, ayudando a sostener la vigilia eterna del emperador frente a las fuerzas del caos. Otros sugieren que alimenta escudos psíquicos que protegen sectores enteros de tormentas disformes e incursiones demoníacas. Hay quienes afirman que impulsa armas de tan devastador poder espiritual que su mera existencia debe permanecer clasificada en los niveles más altos de la autoridad imperial. La verdad puede abarcar todas estas posibilidades y otras demasiado terribles para contemplarse. Aplicaciones de la fe concentrada que rozan los límites de lo que incluso el imperio considera aceptable. Pero quizá lo más perturbador de penitencia máxima no sea lo que ha conseguido, sino lo que representa. Prueba de que la naturaleza humana puede ser sistemáticamente desmantelada y reconstruida para servir a fines que trascienden el bienestar o la felicidad individuales. El planeta se erige como monumento a la maleabilidad de la conciencia, evidencia de que con suficiente dedicación y presión psicológica despiadada, cualquier población puede transformarse en un conjunto de piezas dispuestas a integrarse en el sistema que sus gobernantes consideren necesario. Y las técnicas desarrolladas en penitencia máxima no se han mantenido confinadas allí. Delegaciones de funcionarios eclesiásticos visitan con frecuencia para estudiar sus métodos y exportar sus innovaciones a otros mundos santuario a lo largo del imperio. Los protocolos de condicionamiento psicológico, los diseños arquitectónicos que facilitan la vigilancia espiritual, los sistemas administrativos que transforman los lazos familiares en mecanismos de control mutuo. Todo ello ha sido adaptado e implementado en mundos de múltiples sectores. Cada implementación exitosa crea otro nodo en una red creciente de planetas donde la conciencia humana ha sido reestructurada sistemáticamente para servir a las necesidades espirituales del imperio. Cada nuevo mundo santuario que adopta los métodos de penitencia máxima incrementa la cantidad total de fe concentrada que fluye por la infraestructura psíquica imperial. El efecto acumulativo representa una transformación de la civilización humana en su conjunto. Una conversión gradual de la especie, de seres independientes capaces de elegir, a componentes biológicos de una vasta máquina diseñada para generar y canalizar energía espiritual. Los ciudadanos de penitencia máxima no son conscientes de su papel en esta transformación. Su conciencia ha sido tan profundamente reconstruida que no pueden concebir otra forma de existencia ni imaginar una vida humana organizada en torno a principios distintos a la devoción absoluta a la voluntad del emperador. Creen sinceramente haber alcanzado la forma más elevada posible de existencia humana y consideran que su mundo representa la culminación de 10 milenios de desarrollo espiritual imperial. En sus oraciones, dan gracias por haber sido elegidos para servir como ejemplo al resto de la humanidad, para mostrar a la galaxia lo que los mortales pueden lograr cuando se entregan por completo a la voluntad divina. Pero en las profundidades del Sancta Sanctorum cardinal, donde algo antiguo y hambriento se alimenta desde hace milenios de la devoción concentrada de 1.000 millones de almas, pueden estar gestándose verdades distintas. En cámaras que existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, donde los límites entre fe y locura han sido deliberadamente borrados, donde la conciencia humana ha sido refinada hasta convertirse en una sustancia más preciosa que el adamantio y más potente que el plasma. La entidad que ha consumido tanta energía espiritual humana puede estar atravesando transformaciones propias. Los escasos individuos que han enfrentado directamente a esta presencia y conservado la cordura suficiente para describirla, hablan de algo que desafía toda clasificación como divino o demoníaco. Hablan de una consciencia tan vasta que abarca no solo las oraciones de los ciudadanos de penitencia máxima, sino también las emanaciones espirituales de mundos en todo el sector. Una inteligencia que ha trascendido cualquier forma o identidad,
que opera según principios anteriores a la comprensión humana de la realidad. Lo que comenzó como un experimento en devoción concentrada puede haber engendrado algo sin precedentes en la larga historia de horrores de la galaxia. Un verdadero Dios nacido de la fe humana. Un ser que existe, porque miles de millones de almas creen en él con tal intensidad, que esa creencia ha adquirido existencia independiente. Si esto es cierto, Penitentia Máxima no representa únicamente la destrucción sistemática de la naturaleza humana, sino su transformación en algo completamente distinto. La conversión de la conciencia mortal en materia prima, para forjar nuevas formas de divinidad. Las implicaciones de tal transformación superan los límites de cualquier mundo o sistema. Si la fe, concentrada con la intensidad suficiente, puede generar consciencia divina auténtica, entonces la infraestructura espiritual del imperio podría estar dando a luz entidades cuyos poderes y propósitos eclipsan incluso los antiguos designios del emperador. La red de mundos santuario que canaliza devoción concentrada a través de la galaxia quizá no esté creando solo recursos para uso humano, sino también nuevas formas de consciencia que vean a la humanidad como mera materia prima útil. En los talleres de Penitentia Máxima, donde los ciudadanos emplean su única hora de existencia permitida en crear bienes devocionales con desesperada intensidad. En los confesionarios, donde los pecados se diseccionan con precisión quirúrgica antes de ser introducidos en vastos motores analíticos. En los anfiteatros, donde los dramas sagrados refuerzan el condicionamiento psicológico que mantiene a 11.000 millones de almas en servidumbre espiritual, la maquinaria de la transformación sigue su labor con precisión mecánica. Cada oración pronunciada, cada acto de devoción realizado, cada momento de conciencia humana sacrificado en el altar de la fe absoluta, incrementa el poder de lo que habita en las profundidades del Sancta Sanctorum Cardinal. El pueblo de Penitentia Máxima duerme su sagrado letargo y despierta a la genuflexión matutina, consume su penitencia nutricional y realiza su trabajo contemplativo, se somete a la reconciliación vespertina y soporta los misterios de medianoche, mientras algo vasto y paciente crece con la energía espiritual concentrada. Se han convertido en componentes de una máquina cuyo propósito jamás podrán comprender, cuyo producto final podría ser el nacimiento de dioses que remodelen la galaxia según principios que anteceden la noción humana de bien y mal. Y en la oscuridad entre las estrellas, otros mundos observan, se preguntan y se preparan para seguir el ejemplo de Penitentia Máxima, atraídos por promesas de pureza espiritual y favor divino que enmascaran transformaciones demasiado terribles para contemplar. La red se expande, la maquinaria crece, y en las cámaras más profundas de los mundos santuario del imperio, hambres ancestrales se agitan con anticipación mientras contemplan el banquete que la humanidad les prepara con tanta devoción, de forma tan sistemática, tan absolutamente voluntaria. Las campanas de Penitentia Máxima marcan su eterno compás, señalando horas que han perdido todo significado, salvo el servicio a lo que aguarda en la oscuridad inferior. Y una vez 1.000 millones de almas continúan su danza de devoción, sin saber que cada paso los acerca más a una transformación que hará que su sufrimiento actual parezca la caricia más suave de la misericordia divina.